reactores no cinéticos o reactores con cinética simple. En este video aprenderemos a manejar los distintos reactores de cinética simple que posee Aspen Plus. Básicamente tenemos 4 tipos de reactores en los cuales la información requerida va de lo más sencillo a alguna información elemental. Este tipo de reactores son el Aeroyield, en donde únicamente necesitamos conocer el rendimiento de los componentes. El segundo, el R-Gibbs, en donde se estima el equilibrio de fases a partir del criterio de la minimización de la energía libre de Gibbs. El reactor de equilibrio, R-Kill, donde se calcula el equilibrio de fases utilizando el mismo concepto de energía libre, pero en este caso sí se define la reacción química, es decir, definimos la estequiometría de la reacción. Finalmente, el R-Stoic requiere no solamente la estequiometría de la reacción, sino que además la conversión o avance de la reacción. Para eso, para demostrar el uso de estos 4 reactores, se resolverá de manera simultánea el mismo problema, en el cual vamos a descomponer el metanol en hidrógeno y monóxido de carbono. Una sola alimentación para los 4 reactores y iremos describiendo el funcionamiento de cada uno de ellos. Una vez que hemos cargado el Aspen Plus en una plantilla de unidades métricas, procedemos entonces a definir los componentes. En este caso, únicamente 3: metanol, hidrógeno y monóxido. En esta ocasión estamos utilizando en los 2 últimos componentes el alias, porque es mucho más corto, para poder introducirlos. No hay otro componente que sea el H2, no hay otro componente que sea el CO. Agregamos el identificador para cada componente. Damos Next. Tenemos componentes con diferentes naturalezas. Nos conviene utilizar el método de Unifac. Vamos al ambiente de simulación. Tal como se muestra la figura, empezamos con un manipulador. Tipo duplicador de señales. Y de ahí vamos a poner los reactores. En orden, el reactor de producción, el reactor de Gibbs, el reactor en equilibrio y el reactor estequiométrico. Del mismo duplicador podemos sacar tantas señales como nosotros utilicemos, lo cual me permite probar diferentes equipos al mismo tiempo. Cada reactor tiene sus propias características. Y haremos una pausa en la grabación para acomodar la figura tal y como se ve en las notas. Continuamos entonces ya con nuestro diagrama en el cual ha sido renombrado, redirigidas las corrientes. Otra vez, un diagrama ordenado, alineado, es mucho más fácil de leer que uno que no lo esté, simplemente cuestión de orden.
Ya pusimos nombres a las corrientes, identificamos los equipos. En el caso del reactor de equilibrio, que es el tercero, este que está aquí, nosotros encontramos que necesariamente hay dos salidas, la parte superior para una fase vapor hipotética y la parte de abajo en una fase vapor hipotética. Esa es una de las ventajas de este reactor, que nos va a no solamente identificar la reacción química, sino las fases verdaderas en las que está ocurriendo la reacción. Bien, una vez que tenemos terminado el diagrama, comenzaremos entonces a llenar los datos. La única alimentación, 150 grados centígrados, una atmósfera de presión. En este caso nos están dando 100 kilomoles hora de metanol. Navegamos ahora para los bloques utilizando el lado izquierdo. Comenzaremos en el orden en que aparecen en las notas, que en este caso es primero el de producción. Recordemos, un reactor químico no es más que un recipiente, y si tenemos un recipiente debemos de conocer cuáles son las condiciones de temperatura y presión a la que se encuentra. Por lo tanto, tenemos esencialmente dos carpetas. Uno, las condiciones de operación, y dos, las condiciones particulares del equipo. Nuevamente 150 grados centígrados con una atmósfera de presión. En esta carpetita de yield nosotros encontraremos las especificaciones que queremos. ¿Qué es lo que vamos a definir? Las producciones por componente. Incorporamos los componentes. El que no esté aquí no va a ser contado. En este caso, de acuerdo a la tabla 3.9 que se ve del lado derecho, los valores que deben de ir ahí en términos de producción molar son los que estamos transcribiendo. Mucho ojo, porque aun cuando este reactor no se usa tanto, sí nos conviene que las unidades estén escritas de manera correcta. Esto es, nosotros tenemos una base molar y también lo podríamos poner en base masa. El cómo calculamos estos resultados pues depende de un par de formulitas muy sencillas que se aplica para cada componente que nosotros queremos que aparezca en la reacción. Las ecuaciones particulares se muestran también a un lado de la tablita, en donde se observa que para cada caso pues va a ser nada más el mol del componente o la masa del componente entre los moles de la alimentación. En este caso estamos refiriendo la salida sobre la entrada. Bien, nuestro reactor ya ha sido definido en su totalidad. Pasamos al reactor de Gibbs. En este reactor de Gibbs únicamente tenemos que especificar las condiciones en las cuales está ocurriendo la reacción. La temperatura y la presión de 150 grados centígrados y una atmósfera de presión. Continuamos entonces con el reactor de equilibrio. Nuevamente, la temperatura, la presión, y comenzaremos con las reacciones. Aspen trabaja utilizando algo que se llaman administradores o managers para las partes que van a ser repetitivas. En este caso hay uno para las reacciones. De este lado van los reactivos, de este lado los productos. Coeficiente estequiométrico de las reacciones balanceadas. Siempre van a aparecer negativo los coeficientes de los reactivos. Es suficiente, aquí ya tenemos a nuestro manager la reacción que estamos incluyendo. Finalmente, el estequiométrico. Temperatura y presión. Recuerden, un reactor es un recipiente y debe de tener ese par de especificaciones. Nuevamente entramos a reacciones. Estos módulos
que son de cinética simple o no son cinéticos, van a tener por separado las reacciones, es decir, cada módulo va a tener su propio sistema de reacciones. Si metemos uno nuevo, tendremos que meter otra vez las reacciones químicas. Similar al anterior. Tenemos que incluir la reacción química empezando con reactivos y productos. En este caso, se debe de incluir la conversión o la extensión molar, es decir, el avance de la reacción. Y siempre tenemos que indicar con respecto a quién está referida la reacción. Bien, tenemos entonces concluida la captura de los 4 reactores, son muy sencillos los datos. Ahora sí, podemos continuar. Se cargará el panel de control para darnos las especificaciones de la simulación que estamos realizando. Aparece nuevamente que hubo un warning, que se tuvo que adecuar los valores para que se diera el valor exacto. El asunto que tenemos aquí son decimales. ¿Sí? Tenemos unos decimales que por ahí, el cuarto o el quinto decimal, que tenemos que haber sido muchos más estrictos, pero bueno, es suficiente. Sabemos nosotros, o deberemos de saber, que cuando nos marca un warning realmente podemos seguir adelante y no hay tanto problema. Damos al next. Nos va a decir en dónde está el error o dónde está el warning y qué es lo que tuvo que hacer. Sin embargo, este tipo de avisos hay que ponderarlos porque realmente no son factor decisivo. Bien, en este caso, en el caso de los reactores, sí es necesario que nosotros sepamos, más allá de la información de la temperatura y la presión, nosotros debemos de conocer los flujos. Es la misma reacción con 4 reactores diferentes, por lo tanto esperaríamos que nos dieran resultados similares. En este caso sí nos tenemos que ir a las corrientes. De este lado, en el sumario de los resultados, abrimos nuestras corrientes. Uno de los detalles que tiene Aspen es que la información, bueno, al menos en esta versión, que nos está dando es demasiada, mucha información y todas las corrientes. Nos conviene entonces empezar a depurar la información que nosotros queremos visualizar. Tendríamos entonces, pulsamos opciones de presentación, vamos a cambiar la plantilla por una química. La química solamente se presenta en algunas condiciones. De todo lo que estaba, solamente lo que está en azul es lo que se va a presentar. Simplificamos más y nos vamos aquí a las opciones generales. Dice que hacía una descripción, la fuente y destino, que es nuestra matriz topológica. Quitamos esta de costo, quitamos esta de fase y quitamos la parte de la masa. Densidades y entropía no es nuestra información y simplificamos un poco la información. Nada más está la que nosotros queremos. Bien, podemos entonces ahora sí, en términos de flujo, aún así tenemos mucha información. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 alimentaciones y las salidas. Lo que podemos hacer es cancelar o eliminar ciertas columnas. Las selecciono con un clic y arrastro. Doy con el derecho y voy a borrar. Las columnas únicamente están borradas para la visualización. No significa que hayan sido borradas de la simulación. Bien, revisemos entonces. Esta es la alimentación global, la salida del reactor en equilibrio, sus dos salidas, 1 y 2. Me dice que esta no existe. Les decía, el reactor en equilibrio va a predecir si es que hay 2 fases. Me dice que nada más hay una sola. Vamos a quitarla también. Y estas pestañitas me van a permitir darle un orden
los resultados para entenderlos más fácilmente. Esta es la salida del reactor de producción, la salida del reactor de Gibbs, la salida del reactor del equilibrio y la del estequiométrico. Mucho más fácil. Ahora sí, podemos enfocarnos en estos datos que estoy seleccionando. Estamos alimentando 100 kilomoles y se está produciendo en cada uno de ellos alrededor de 271. Ese está un poquito más alto. 271.7, 271.6, 271.6. Estos dos son exactamente iguales porque están basados en el mismo criterio, el criterio de equilibrio químico. Por lo tanto, deben de ser iguales. Para el metanol, de 100 que metimos, quedaron 14. Aquí quedaron 13.8. Hidrógeno no metimos nada y estamos produciendo 171.7, 171.6 y 172.4. Y de monóxido 85.8, 85.8 y 86.2. Realmente los 4 reactores están trabajando de la misma manera. Una vez que tenemos nuestra información, la podemos mandar a la hoja de flujo. Le decimos que no nos grabe estos formatos, como fue modificada. Sin embargo, vamos a tratar de que esto se vea dentro de la hoja de flujo. Sin embargo, nosotros, al momento de pasar esta información para acá, pues esto realmente no es una tabla para trabajar sobre ella o para tener información directa, sino más bien lo que nosotros pusimos aquí para esta versión de Aspen es un link. Entonces que yo haga un doble clic, me va a mandar a esta hoja, a la hoja que tenemos originalmente, lo cual es un tanto incómodo para estar leyendo. Una alternativa que nosotros tenemos es mandarla a una hoja de flujo, mandarla a una hoja de cálculo como Excel. Para eso el Excel tiene que estar configurado para poder recibir esta información. Sin embargo, este procedimiento lo presentaremos en un video posterior. Con esto nosotros terminamos nuestro video.